Bueno, ahora sí, chicos, buenas noches. Vamos a comenzar con la semana 7, vamos a hablar un poco más acerca de síndromes musculares, ¿ok? Específicamente los que atacan al cerebro, ¿no? Cuando hablamos de síndromes vasculares, pues como su mismo nombre lo dice, vamos a hablar de la vasculatura del cerebro, básicamente, ¿no? Del cerebro, del bulbo raquídeo, el tálamo, entre otras cosas. Básicamente nos vamos a centrar en la vasculatura del sistema nervioso central. Ok, vamos a tener dos enfermedades características que vendría a ser el accidente cerebrovascular isquémico y hemorrágico, ¿ok? Entonces, el plan de hoy es que aprendan a diferenciar un accidente cerebrovascular de índole isquémico, cuando es isquémico y cuando es hemorrágico. Seguro ya han visto en diagnóstico cómo verlo en la tomografía, cómo diferenciar el isquémico del hemorrágico, pero hoy vamos a hablar un poco acerca de la clínica, de las causas más frecuentes, por qué se dan y cuál de los dos es más frecuente, ¿no? Entonces, vamos a comenzar hablando primero de qué significa ictus, ¿no? Ictus es una enfermedad cerebrovascular de índole aguda, ¿no? Aguda que engloba de forma genérica un grupo de trastornos. Es decir, el accidente cerebrovascular isquémico y hemorrágico van a pertenecer a lo que engloba que se conoce como ictus, ¿no? Que es una enfermedad cerebrovascular que engloba varias enfermedades, como vendría a ser la isquémica, la hemorragia, la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos esos tipos de patologías van a englobar un ictus. No tiene un síntoma de alarma único evidente en realidad, es decir, no te va a alertar como que una semana antes te va a decir, te va a dar un ictus, porque no hay como que un síntoma patognomónico o que te anticipa de que va a pasar el suceso, ¿no? Pero sí, sin embargo, sí hay síntomas característicos de esos tipos de eventos, ¿no? Por ejemplo, la debilidad o adormecimiento en un lado del cuerpo es característico. Dificultades también en la visión en uno o en ambos ojos, dificultades no solo al ver, sino también al hablar o comprometer el lenguaje, el vértigo, la inestabilidad, los mareos, siempre que se asocie con otros síntomas anteriores. Es decir, si me da vértigos, mareos, no necesariamente va a ser un ictus. Sin embargo, si se asocia con una disminución en la agudeza visual, si se asocia con palabras incoherentes, con un déficit en el lenguaje, obviamente que antes tú has hablado normal y que de la noche a la mañana vengas a no poder articular las palabras, a disminuir, o sea, no poder ver como antes veías. Entonces, asociado a un vértigo podría ser uno de los síntomas que me evidenciaría que te puede dar un accidente cerebrovascular, ya sea isquémico o hemorrágico. Entonces vamos a hablar un poco acerca de la terminología empleada en distintos accidentes isquémicos. Por ejemplo, cuando te hablen de un ataque o accidente cerebrovascular, que puede ser también conocido como ACV, ictus, stroke, es un conjunto de manifestaciones, no solo clínicas, como una disminución en la agudeza, una disminución de la fuerza de algún en mi cuerpo, sino también que van a haber evidencia tanto clínica, radiológica y patológicas producidas por una inadecuada perfusión cerebral. Y aquí es lo característico, ¿no? ¿Qué significa perfusión cerebral? Es que tu cerebro va a estar irrigado correctamente. Pero en este caso, en un ACV o accidente cerebrovascular, la perfusión va a estar disminuida, ya sea por índole isquémico, ya sea por una obstrucción donde no llegue el flujo sanguíneo, o ya sea por una hemorragia, ¿no? Luego tenemos el accidente isquémico transitorio. ¿Qué significa que sea transitorio? Que este conjunto de manifestaciones clínicas que habitualmente duran menos de una hora y evolucionan con una recuperación clínica completa. A comparación de un ACV isquémico total, siempre los pacientes va a durar un cierto periodo y van a tener una repercusión en su vida diaria, ¿no? Ya sea que pueden quedar con un trastorno del habla, con una debilidad de un hemicuerpo, etcétera, ¿no? Pero en el accidente isquémico transitorio vamos a hablar de que este periodo solo dura una hora y la característica que lo diferencia al otro es que va a tener una recuperación clínica completa. ¿Qué quiere decir? Que no va a perjudicar su vida diaria, ¿no? O sea, el paciente no va a quedar con, ¿cómo se podría decir? Con recidivantes de la enfermedad, ¿ok?
Luego tenemos cuando hablamos de un accidente cerebrovascular constituido, que ya son las secuelas permanentes de diferente severidad. Como les dije, puede ser que una persona ya no vocalice las palabras, no puede hablar, solo haga sonidos, o puede ser que la persona ya no utilice su mano derecha, haya una debilidad del hemicuerpo izquierdo o derecho, ¿no? Entonces, cuando es constituido es porque hay secuelas. Cuando es transitorio no van a haber secuelas porque va a ser una recuperación completa y además de esto va a ser un periodo de máximo 1 hora. Y el accidente o ataque isquémico cerebrovascular o hemorrágico, conocido como ACV, van a ser manifestaciones no solo en la clínica, como la sintomatología, sino también en la radiología, en la tomografía y en la patología. ¿Ok, chicos? Entonces, eso es como para que tengan una idea de todo lo que hemos visto. Y luego vamos a hablar cuáles son los factores de riesgo que predisponen a una persona a que le pueda dar un accidente cerebrovascular, ya sea isquémico o hemorrágico. Uno de los principales factores es la hipertensión arterial. ¿Por qué la hipertensión arterial? Porque ustedes saben que continuamente vienen con fuerza la sangre y empieza a lesionar tu endotelio. Entonces, en cualquier momento puede generar, ya sea por el lado del isquémico, un trombo, un coágulo que viaje, o puede ser una ruptura, ¿no? Del vaso sanguíneo. Entonces, la hipertensión arterial es uno de los principales factores de riesgo para cualquier accidente cerebrovascular. Luego tenemos lo que se conoce como diabetes, que también es una enfermedad metabólica, al igual que las dislipidemias. Y las dislipidemias estamos hablando de los lípidos, ¿no? Tanto el HDL, el LDL, los triglicéridos, quienes ya saben cuáles son sus funciones y que también pueden condicionar a formar trombos. Luego el tabaquismo. ¿Por qué el tabaquismo sería un factor de riesgo? Porque ustedes saben que el tabaco lesiona tu endotelio también, ¿no? Entonces también por eso, enfermedades cardíacas también te pueden predisponer a tener accidente cerebrovascular como la fibrilación auricular, la insuficiencia cardíaca y el infarto agudo de miocardio. Luego, otro de los factores podría ser el consumo de alcohol. Todo hábito nocivo también es considerado, ¿ok? Y la hiperhomocisteínemia. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar hablando de lo que vendría a ser el accidente cerebrovascular isquémico. Si te preguntan a ti cuál es más frecuente, el ACV isquémico o hemorrágico, el más frecuente va a ser el isquémico. Es un 80% de los casos de accidente cerebrovascular van a ser de índole isquémico, ¿ok? Y si te preguntan cuál es la causa más frecuente, es la arteriosclerosis. ¿Ok? Específicamente de qué vasos, de los vasos extra e intracraneales, o sea, en lo que vendría a ser dentro, ¿no? Dentro del cráneo, fuera. Ahora, la segunda causa es la cardioembólica, es decir, que los émbolos que viajan hasta el cerebro y producen una disminución de la perfusión porque están obstruyendo un vaso sanguíneo, ¿de dónde procede? Del corazón. Entonces, por ejemplo, podría ser por causa de una fibrilación auricular, ¿no? Entonces, la segunda causa afectando en mayor porcentaje a la arteria cerebral media, ¿ok? Arteria cerebral media en un 80% también. Entonces, recuerden esto sí o sí, accidente cerebrovascular isquémico, primera causa arteriosclerosis, segunda causa una cardioembólica. ¿Qué significa cardioembólica? Que los émbolos provienen del corazón, ¿ya? No provienen de tus vasos sanguíneos, de las arterias, no proviene de tal vez un síndrome metabólico que tenga dislipidemias, que tenga acúmulo de colesterol en los vasos sanguíneos. ¿Ya? Entonces, bueno, básicamente sería eso con accidente cerebrovascular isquémico. Y tal vez acá hay unas características que lo saqué del manual de Amir acerca de la trombosis, embolia, mecanismo desconocido y el fluido sanguíneo. Por ejemplo, si hablamos de una trombosis, el origen sería una arteriosclerosis de las arterias, como les dije, extra e intracraneales. Esto es importante porque si te preguntan, ¿no? ¿Cuál es la causa más frecuente? Arteriosclerosis de miembros inferiores. No tiene nada que ver, tiene que ser de las arterias extra e intracraneales. La localización más frecuente va a ser la carótida interna, la primera bifurcación en su origen y la segunda el sifón carotidio. Pero con que sepan esto es suficiente, chicos, ¿ok? Luego, la embolia, como habíamos dicho, las causas principales de embolia vendrían a ser del corazón. Entonces, la primera o el origen sería el corazón. Como primera causa, la fibrilación auricular no reumática y otras como valvulopatías como estenosis mitral.
Y también puede ser una embolia del mecanismo desconocido. Y ambos la localización va a ser de la arteria cerebral media. Es decir, el émbolo va a llegar a mi arteria cerebral media y va a impedir que haya una correcta perfusión sanguínea en mi cerebro, ¿no? Entonces, eso es generalmente el lugar donde afectan las embolias cardiovasculares. Luego tenemos el fluido sanguíneo, ¿ok? El fluido sanguíneo de origen generalmente de una fibrilación ventricular, de un shock y zonas limitantes entre la arteria cerebral media y la posterior. Ahora, los que sí o sí deben saber, chicos, es la primera causa que vendría a ser la arteriosclerosis, que podría generar trombos, ¿ok? Trombosis, ya sabes dónde va a afectar en las arterias extra e intracraneales. Y las embolias, que son la segunda causa, que es la causa cardioembólica, sería donde en la arteria cerebral media. Eso es lo que sí o sí deben conocer. ¿Ok? Y ahora tú me preguntarás, si yo sospecho con la clínica de mi paciente, con todo lo que me relata el paciente, que fue inicio abrupto y todo lo demás, ¿qué exámenes auxiliares yo le podría pedir a mi paciente, no? Principalmente la tomografía, como dice aquí, es el gol estándar, es decir, el examen diagnóstico que me va a decir si el paciente confirma que ha tenido un ACV isquémico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si el paciente viene con una disminución de la agudeza visual, yo puedo sospechar, wow, tiene un tumor en el cerebro que está comprimiendo, por ejemplo, el nervio óptico, ¿no? Y por eso está disminuyendo la visión de la persona. Entonces, se usa la tomografía para descartar si es debido a un tumor o tal vez a una hemorragia, ¿ok? Algo interesante que les pueden preguntar en su examen es que el ictus isquémico no puede verse hasta pasadas 24 a 48 horas, aunque sí se pueden ver signos precoces. A comparación del ACV hemorrágico, que lo vamos a ver a continuación, el ACV hemorrágico sí se puede ver al instante, es decir, viene mi paciente a emergencia, yo le tomo una tomografía y voy a ver un ACV hemorrágico, ¿no? Con las distintas características que incluyen. Pero en el caso de un ACV isquémico, no suelen verse las repercusiones en la tomografía hasta pasadas 24 o 48 horas. Sin embargo, existe algo que se conoce como los signos precoces. ¿Ok? ¿Qué se pueden ver? Se pueden ver tres cosas. Primero, el borramiento de los surcos. El borramiento de los surcos. Segundo, una diferenciación entre sustancia blanca y sustancia gris. Y como último sería una hiperdensidad, generalmente de la arteria cerebral media, ¿no? Entonces, no confundas, cuando hablamos de un ACV isquémico, relaciónalo con hiperdensidad, no con hipo, sino con hiperdensidad. Y si les preguntan en la tomografía, yo puedo ver inmediatamente diagnosticar que es un ACV isquémico, no porque deben pasar de 24 a 48 horas para que se vean las repercusiones en el cerebro. Sin embargo, como dije, existen signos precoces, ¿no? Borramiento de los surcos, diferencia entre la sustancia blanca, sustancia gris y una hiperdensidad de la arteria cerebral media. Ok, otros exámenes auxiliares que te pueden ayudar es la resonancia magnética, la arteriografía, el ecodoppler, el EKG, ecocardiograma y Holter para descartar otras causas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la resonancia magnética, el infarto se ve desde el inicio con las nuevas técnicas de difusión y de perfusión. O sea, a comparación de la tomografía, cuando demoraba de 24 a 48 horas, en la resonancia magnética sí se puede ver desde un inicio, pero como ustedes saben, la resonancia magnética es muy cara, no siempre está disponible en los hospitales, entonces por eso tampoco es como que le pongan el gol estándar porque no es tan accesible que digamos, ¿no? Entonces, siempre que recuerdes resonancia magnética, las repercusiones sí van a ser al momento, ¿ok? Con las técnicas de difusión y de perfusión. ¿Qué va a pasar en un ACV, ya sea isquémico hemorrágico? La perfusión va a disminuir, ¿no? Entonces, por eso se va a ver un tejido con una disminución en la perfusión y la difusión, el tejido que va a estar lesionado, porque ponte que la arteria cerebral media haya una obstrucción, hay un trombo, ¿no? Entonces, mi arteria cerebral media y lo que continúa, todo el tejido que está alrededor, va a estar lesionado. ¿Por qué? Porque no le está llegando sangre, está muriendo este tejido, ¿ok? Entonces, este tejido de acá va a estar brillando porque es el tejido lesionado, ¿ok?
Luego tenemos la arteriografía, como su mismo nombre lo dice, vamos a analizar, tomar una radiografía a las arterias, ¿no? Entonces, ¿se utiliza para qué? Para ver una estenosis carotidia, ya sea antes de una cirugía o para tratamientos endovasculares y para estudios de hemorragias, ¿no? Por ejemplo, quiero ver la arteria y a través de eso veo un sangrado o veo una obstrucción. En el caso de isquémico, vamos a ver una obstrucción. ¿Ok? Luego tenemos otro que se conoce como el ecodoppler carotidio transcraneal, que es útil para detectar también estenosis en las arterias y en los flujos colaterales. Y bueno, finalmente EKG, ecocardiograma y Holter. A ver, chicos, ¿quién me dice por qué pediríamos un EKG, un ecocardiograma y un Holter a un ACV isquémico? Si eso tiene que ver. Tú me dices EKG pido para un infarto, para una hiperpotasemia, ¿no? ¿Por qué pediría en un paciente con sospecha de accidente cerebrovascular, un EKG o un ecocardiograma? ¿Alguien tiene una idea? No, ninguno, chicos. Bueno, porque una de las causas secundarias, como habíamos visto, eran las embolias que provienen del corazón, ¿no? Las embolias cardiovasculares, y una de las principales causas era la fibrilación auricular. Entonces, la fibrilación auricular se va a poder detectar a través del EKG. Entonces, para descartar la causa, tal vez del accidente cerebrovascular, se puede tomar un EKG. ¿Ok? Para no solo tratar o evitar las repercusiones del accidente cerebrovascular, sino también la causa que lo está predisponiendo a generar un ACV isquémico. A ver, chicos, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿No, ninguna, chicos? Acerca de ACV isquémico, no se preocupen porque al final les tengo un cuadrito de las diferencias entre ACV isquémico y hemorrágico. ¿Ok? Entonces, para que recuerden qué es lo importante, de lo que vendría a ser síndromes vasculares. Específicamente en el ACV isquémico sabemos que los ACVs pueden ser isquémicos hemorrágicos. Los más frecuentes son los isquémicos de un 80%, ¿no? ¿Cuál es la principal causa? Arteriosclerosis. Y la segunda, ¿te acuerdas? Embolias que provienen del corazón, generalmente por una fibrilación auricular, ¿no? Segundo, ¿cuáles son los exámenes auxiliares que suelen pedirse un ACV isquémico? Es una tomografía, ¿verdad? La tomografía es el gol estándar, pero cabe resaltar que dentro de las 24 a 48 horas no aparecen o no pueden verse. Pero sí existen lo que se conocen como signos precoces, que es el borramiento de los surcos y la diferenciación entre la sustancia blanca, sustancia gris y la hiperdensidad de la arteria cerebral media. ¿Ok, chicos? Y otro de los exámenes auxiliares que puedes pedir es la resonancia magnética, la arteriografía, el ecodoppler, EKG y ecocardiograma. ¿Por qué EKG? ¿Por qué podrías pedir un EKG? ¿Por qué? Porque una de las causas de ACV vendría a ser los émbolos que provienen del corazón. Entonces, la fibrilación auricular es fácilmente detectable en un EKG. Ya chicos, entonces eso es lo que quiero que recuerden de un ACV isquémico. Ya saben, ¿no? Puede ser por un émbolo, puede ser por arteriosclerosis que se lisa, rompe y se convierte en un trombo, entonces ya saben cómo vendrían a ser las diferentes causas. ¿Ok? Ahora continuamos con lo que vendría a ser un ACV hemorrágico, que forma parte de la clasificación de los ACV, sin embargo, no es tan frecuente a comparación del que hemos visto, que es el isquémico. El ACV hemorrágico tiene una prevalencia del 15 al 20%. El 38% de los pacientes pueden vivir más de un año. El 30% es independiente a los 3 meses, es decir, es bien, queda con secuelas, pero dentro de los 3 meses se recuperan y ya vuelven a hacer su vida normal. Pero la localización más frecuente de un ACV hemorrágico, si te preguntan en el examen ISO, que esto preguntan bastante, ¿cuál es la localización más frecuente de un ACV hemorrágico? Vendrían a ser los ganglios basales, ¿ok? Ganglios basales.
Me hace bien eso. Y ahora vayamos a ver la etiología de un ACV hemorrágico. Primero, como habíamos dicho, es el paciente joven. Si es que un paciente joven tiene un ACV hemorrágico, generalmente la localización es lobar, ¿ya? Y esto se puede ver a una malformación vascular, es decir, tus vasos sanguíneos deben tener como que su anatomía, ¿no? Claro que hay algunas que difieren, sin embargo, cuando hay una malformación vascular, hay un riesgo de que esta se pueda alisar, se pueda romper. Entonces, esto es generalmente en pacientes jóvenes, ¿no? Entonces, si viene un paciente joven con ACV hemorrágico, lo más probable es que sea por una malformación vascular. Si viene un paciente de 75 años, pero que no es hipertenso, dentro de del sitio más frecuente sería el lobar. ¿Y cuál sería la etiología probable? Los depósitos de amiloides, ¿no? Una amiloidea. Luego, por ejemplo, una de las causas también es el adulto hipertenso. El adulto hipertenso también es el sitio lobar y es por causa hipertensiva, ¿ok? Pero como habíamos dicho, el lugar más frecuente de un ACV hemorrágico son los ganglios basales. Y entonces, cuando afecta a los ganglios basales en un adulto es por causa hipertensiva. Cuando es en un joven también es por causa hipertensiva. En conclusión, ¿cuál es la causa más frecuente de un ACV hemorrágico? Es la hipertensiva, a comparación de la isquémica, porque cuando hablamos de la isquémica habíamos hablado de émbolos y principalmente de arteriosclerosis, ¿no? Entonces, en la etiología también difieren ambas personas, ¿no? Por ejemplo, si te viene un paciente con disminución de la agudeza, que ha sido de inicio súbito, le tomas la presión y está en 200 sobre 120, puede ser que haya sido un ACV hemorrágico por causa hipertensiva, que es la más común de todas, ¿ok? ¿Qué más? Si se dan cuenta, hipertensiva, hipertensiva, ¿no? Ya, y si es un sujeto mayor, o sea, un sujeto añoso, como dice ahí, también puede ser que se haya roto un vaso sanguíneo a nivel lobar de los ganglios, y esto también puede ser causado por un tumor, ¿ok? En general, como dice ahí, los signos y síntomas no se van a limitar a un único territorio vascular y suelen acompañarse de tres cosas: cefalea, náuseas y vómitos. O sea, los pacientes con ACV hemorrágico tienden al vómito. Y como habíamos dicho, la prueba de elección, el gol estándar, también va a ser la tomografía. ¿Ok? Y a comparación del isquémico, aquí sí se va a ver inmediatamente en la tomografía los signos de un ACV hemorrágico. ¿Ok? Luego tenemos lo que se conocen como manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas, entre paréntesis, síntomas, ¿no? Del paciente. Como habíamos dicho, es inicio súbito o sintomatología rápidamente progresiva. A comparación del otro, aquí el paciente va a tener un déficit neurológico máximo al inicio de la enfermedad, es decir, se lisa el vaso sanguíneo y en ese momento, al inicio de la enfermedad, va a tener el déficit neurológico máximo, el pico, ¿ok? Por ejemplo, si hablamos de una hemorragia intracraneal supratentorial, va a ser un déficit neurológico sensitivo motor del lado contrario, es decir, contralateral, ¿no? O sea, si me afecto el lado izquierdo, el déficit va a ser del lado derecho de mi cuerpo. Y en una hemorragia intracraneal infratentorial es un compromiso de nervios craneales como ataxia, nistagmus o dismetría. ¿Ok? Y también tenemos síntomas sugestivos de un aumento de la presión intracraneal. ¿Cuáles son estos? Cefalea, náuseas y vómitos explosivos. ¿Ok? Entonces, los anteriores pacientes venían como con una disminución de la agudeza, una alteración en el lenguaje, tal vez un desmayo súbito, pero en el caso de un ACV hemorrágico, los pacientes vienen por tres cosas: cefalea, náuseas y vómitos explosivos. ¿Ya? Y ahora, como habíamos dicho, la hemorragia intracraneal hipertensiva es la más frecuente de todos y, por ejemplo, tenemos que puede afectar el putamen, el tálamo, el puente y el cerebelo. ¿Ok? Entonces, de cada lugar que afecta, la sintomatología va a ser distinta, ¿no? Porque se encargan de diferentes cosas en sus funciones a nivel fisiológico. Por ejemplo, si afecta el putamen, va a haber una hemiplegia y una hemipostesia contralateral, incluyendo también cara. Si afecta al tálamo, también va a haber hemiplegia
hipoestesia contralateral incluyendo cara y además va a tener un síndrome talámico. Si afecta puente, va a haber una tetraplegia, ya no va a haber una hemiplegia, sino una tetraplegia o una tetraparesia, también incluye cara, y si afecta cerebelo, el cerebelo se encarga del equilibrio, de la coordinación también, entonces si hay una disminución en la perfusión del cerebelo, ¿qué va a haber? Va a haber vértigo, va a haber inestabilidad, ataxia ipsilateral, en este caso la ataxia ipsilateral significa que es del mismo lugar afectado. Y la paresia facial ipsilateral también, es decir, del mismo lugar afectado y no del lado contralateral, o sea, el contrario. ¿Ok? Y bueno, esos son algunos de los signos oculares que pueden leerlo. No les preguntan porque si se dan cuenta, ese cuadro no es de su teoría, pero les he puesto como para que tengan una idea de qué es lo que afecta a cada uno, ¿no? Si, por ejemplo, hay una hemorragia en el putamen, es lo mismo que hay una hemorragia en el putamen que en el cerebelo, no, ¿verdad? Porque el cerebelo se encarga del equilibrio, básicamente, entonces va a afectar el equilibrio, mientras que el putamen va a alterar al cuerpo, una hemiplegia, una hemihipoestesia. ¿Ok? Entonces, dentro de las más clásicas, formas clínicas, cuando es intraparenquimatosa, ¿qué significa? Que sea dentro del parénquima cerebral, como ves en la imagen, o también conocida como hemorragia intracerebral o intraparenquimatosa, es dentro del parénquima cerebral. Y si hablamos de una hemorragia subaracnoidea, llega al espacio subaracnoideo, ¿ok? La hemorragia llega hasta ahí. Entonces, vamos a hablar de cada una de ellas. Comencemos hablando de la hemorragia intraparenquimatosa, que básicamente es cuando hay una extravasación de la sangre del parénquima, la lesión o la arteria que ha sido rota, es donde dentro del cerebro, dentro del parénquima, ya sea hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, ¿ok? Y la más frecuente de hemorragia intracraneal es la no traumática, o sea, la causa hipertensiva, porque no es por traumas, no es por accidentes. Entonces, como dice ahí, la causa más frecuente de la hemorragia intraparenquimatosa vendría a ser la hipertensión, aunque las hemorragias lobares son más frecuentes por ruptura de pequeñas malformaciones, que generalmente eran en personas jóvenes. Sin embargo, si te hablan de hemorragia intraparenquimatosa, lo que tú te vas a acordar tanto en jóvenes como en adultos mayores va a ser la hipertensión, ¿no? Pero en niños, jóvenes como entre 15, 12 años, va a ser alteraciones en su vasculatura, malformaciones, ¿ya? Entonces, dentro de las hemorragias intraparenquimatosa, que es dentro del parénquima cerebral, es decir, dentro de los hemisferios, vamos a tener también distintas etiologías y por eso van a ser clasificadas. Por ejemplo, la hemorragia intracerebral de tipo hipertensiva, habíamos dicho que es la más frecuente de todas, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste su etiología? Es en la rotura de microaneurismas localizados en las arterias penetrantes, ¿ok? Básicamente, rotura, como habíamos dicho. Y esto se da porque los vasos afectados tienen como consecuencia la hipertensión arterial, que son los que ha causado la lisis de esos vasos, la ruptura de los vasos. En la clínica, el cuadro clínico, como habíamos dicho, es comienzo brusco y van a tener lo mismo, ¿no? Cefaleas, vómitos y deterioro rápido de la conciencia. Recuerda que a comparación del isquémico, el hemorrágico va a tener una pérdida de la conciencia súbita, es decir, el pico de la sintomatología va a ser al momento que se da el suceso. ¿Ok? Dentro de las pruebas complementarias habíamos dicho una tomografía que detecta de modo inmediato las hemorragias mayores de 1 centímetro y la sangre es hiperdensa rodeada de una zona de hipodensidad que vendría a ser el edema, ¿no? Como pueden ver acá en la imagen. La resonancia magnética no es necesaria en la mayoría de los casos, sirve de modo diferido para detectar lesiones subyacentes. Pero siempre que te pregunten cuál es el gol estándar o el examen auxiliar, que sí o sí debes pedir en una sospecha de accidente cerebrovascular, tanto isquémico como hemorrágico, es la tomografía. ¿Ok? Ya. Ahora, otra de las causas de la hemorragia intraparenquimal, intracerebral, como lo quieran llamar, es la malformación arteriovenosa. Ya hemos visto la causa hipertensiva, ahora las malformaciones. Entonces, habíamos dicho que las malformaciones se van a manifestar con cefalea, con crisis epilépticas y, como generalmente, son intraparenquimatosas. ¿Ok? El diagnóstico, en este caso, la resonancia magnética es mejor que la tomografía.
Y la angiografía es de elección. ¿Por qué creen que la angiografía es de elección? Porque acá vamos a ver las malformaciones y necesitamos analizar a la arteria, ¿no? Para ver si es que realmente hay una malformación. Bueno, y acá el tratamiento netamente es cirugía también. Otra de las causas que podría ser una hemorragia intraparenquimatosa es la angiopatía amieloide. Es la causa más frecuente de hemorragia intracerebral espontánea y que no sea hipertensiva, ¿ya? En el anciano y suele ser de localización lobar y es básicamente, si te hablan de angiopatía amieloide, tienes que recordar que es el depósito de una proteína. ¿Cuál es esta proteína? La proteína amieloide. ¿Dónde? En los vasos cerebrales, ¿ok? Lo que hace que sean frágiles tanto su ruptura y sangrado. Es decir, la proteína, que en este caso es la amiloide, se va a depositar en los vasos sanguíneos. ¿Y qué va a hacer en los vasos sanguíneos? ¿Va a reforzarlos? No, va a hacer todo lo contrario. Va a debilitarlos, va a hacerlos frágiles a una ruptura y por ende se van a romper y van a sangrar y te van a dar lo que es un ACV hemorrágico. ¿Ok? Se presenta en ancianos como hematomas, también puede asociarse a otras enfermedades como Alzheimer. Y ahora, no sé si, no, aún no llevan patología, pero ahí van a ver cuando les hablen de amiloidosis, que hay una tinción patognomónica de amiloide, que es el rojo Congo positivo en arterias cerebrales. Entonces pongan, si en su examen les ponen, ¿no? Paciente adulto mayor que viene con pérdida del conocimiento, cefalea, náuseas, vómitos de inicio súbito y bueno, falleció y en la necropsia se evidenció un material rojo Congo positivo en las arterias cerebrales. ¿Cuál fue la causa de su muerte? Entonces supones accidente cerebrovascular hemorrágico por angiopatía amieloide, ¿no? Entonces, siempre recuerda que los depósitos de amiloidosis en cualquier tejido, ya sea en el riñón, ya sea en el cerebro, en las arterias del cerebro, va a tener la caracterización de ser un material rojo Congo positivo, ¿ok? Entonces, como dice ahí, haciendo el diagnóstico de certeza en la necropsia, material rojo positivo en arterias cerebrales y no tiene un tratamiento preventivo adecuado. Ok, entonces recordemos que cuando hablamos de un accidente cerebrovascular hemorrágico, vamos a tener dos tipos característicos, ¿no? Que es la hemorragia intraparenquimatosa y la hemorragia subaracnoidea. Cuando hablamos de la hemorragia intraparenquimatosa, que como su mismo nombre lo dice, en el parénquima, dentro del parénquima, vamos a tener tres causas principales. La hipertensiva, que es la más frecuente de todas, la malformación arteriovenosa y la angiopatía amieloide, ¿no? Ya les he explicado cada uno de ellos a detalle, entonces ya saben cómo diferenciar una hemorragia, un accidente cerebrovascular hemorrágico, intraparenquimatosa y cada uno de sus subtipos. Ahora vayamos por el segundo tipo de hemorragias, que son las hemorragias subaracnoideas, que como habíamos dicho, ¿dónde se encontraba? En el espacio subaracnoideo. Entonces, habíamos dicho también que el accidente cerebrovascular hemorrágico intraparenquimatosa eran causas no traumáticas, es decir, no accidentes, no cirugías, sino la causa principal era la hipertensiva, ¿no? En el caso de la subaracnoidea, vendría a ser la causa más frecuente traumas, traumatismo. Y otra de las causas más frecuentes también de hemorragia subaracnoidea espontánea pueden ser la ruptura de neurismas saculares. ¿Ok? Bueno, de acá que es importante la localización de los aneurismas más que todos, que van a ser las bifurcaciones en las grandes arterias del polígono de Wills por el orden de frecuencia, ¿no? Primero, la más frecuente podría ser la unión comunicante anterior con la arteria cerebral anterior, ¿ok? Otra es la unión comunicante posterior con la carótida interna. También tenemos la bifurcación de la arteria cerebral media y la porción más distal de la arteria basilar, ¿ya? La clínica del paciente suelen tener cefalea y acá sí también pueden evidenciar parálisis progresiva del tercer par y defectos en el campo visual. Entonces se asemeja un poco también a accidente cerebrovascular isquémico a comparación de las intraparenquimatosas. Tras la ruptura se va a producir la triada de la cefalea en trueno, que es rigidez de nuca, náuseas y vómitos, entre otras manifestaciones, ¿ok? No los quiero traumar tanto como hemorragia subaracnoidea, pero es para que tengan una idea que afecta al espacio subaracnoideo,
que suele estar relacionado más con traumas, más que con hipertensión, pero también puede ser relacionado con ruptura de aneurismas, cuáles son las arterias que suelen afectar, y la clínica que es cefalea, defectos en el campo visual, náuseas, vómitos y rigidez de nuca. ¿Ok? Y bueno, chicos, aquí hay un cuadro que nos explicaría básicamente todo lo que hemos visto de accidente cerebrovascular isquémico y accidente cerebrovascular hemorrágico. Por ejemplo, el ACV isquémico es la obstrucción del flujo sanguíneo cerebral. Ambos van a o son definidos por una disminución en la perfusión cerebral. Pero la etiología es distinto, porque el isquémico es por una obstrucción del flujo. Es decir, tú ves, no sé, una tubería y es como una piedra gigante, tapa la tubería y el agua ya no puede pasar, ¿no? Entonces, eso es lo que hace ya sea un émbolo, ya sea un trombo, ¿no? Entonces obstruye el flujo sanguíneo. Mientras que el ACV hemorrágico es lo contrario, no es una obstrucción, es una ruptura del vaso sanguíneo, por ende la sangre se escapa y no sigue la línea, o sea, la fluidez como debería dentro de la tubería, ¿no? Entonces, eso es básicamente ACV hemorrágico. Luego tenemos la causa principal, habíamos dicho trombosis por una arteriosclerosis o en segundo lugar los cardioembólicos, que son los émbolos producidos a nivel cardíaco, ¿no? Luego tenemos el ACV hemorrágico, que habíamos dicho que la principal era la hipertensión, pero por ejemplo en el caso de hemorragias subaracnoideas también teníamos la presencia de aneurismas y de índole traumático, ¿no? Ya sea accidentes, etcétera. El inicio de los síntomas del ACV isquémico es súbito, pero también puede ser progresivo, poco a poco. Sin embargo, en un ACV hemorrágico casi siempre es súbito, a menudo durante la actividad física, es súbito, o sea, es repentino. Los síntomas comunes es afasia, hemiparesia y déficit motor, a comparación del ACV hemorrágico, que como habíamos dicho eran náuseas, vómitos y cefaleas, ¿no? Y una alteración de la conciencia. Entonces, ACV isquémico va más con lo motor, va más con la disminución de la agudeza, va más con lo sensitivo, las afasias, las hemiparesias, mientras que el ACV hemorrágico va con síntomas más súbitos. O sea, vas a acordar de que la ruptura es como, imagínense, están en su casa lavando los servicios y la cañería se rompe, entonces, ¡pum!, empieza a salir el agua. O sea, los desastres que causarían en tu casa son de inicio súbito, ¿no? O sea, van a ensuciar tu lavadero, el agua va a chorrear toda tu casa. Pero, por ejemplo, si estamos hablando no sé, de que tu caño está malogrado y poco a poco empieza a salir el agua en la noche, gota por gota, gota por gota, el inicio de los síntomas es progresivo, mientras que en el hemorrágico es detonante, o sea, sucede la ruptura del vaso sanguíneo y los síntomas, como la alteración de la conciencia, van a dispararse, o sea, va a haber una disminución en la conciencia, va a haber vómitos, náuseas. Eso sería índole hemorrágico. Entonces, con la clínica también podrías diferenciar un ACV isquémico con un ACV hemorrágico. Hallazgos en la tomografía sin contraste, habíamos dicho que el ACV isquémico podríamos ver signos tempranos de una isquemia, como ya lo habíamos dicho, ver las diferencias entre la sustancia blanca y la sustancia gris, mientras que en el ACV hemorrágico se va a ver la hiperdensidad, que es por la presencia de sangre, pero a los lados, es decir, todo eso es hiperdenso, y a los lados se va a ver una hipodensidad, que es lo que significa que hay una presencia de edema, ¿no? La frecuencia, ¿cuál es más frecuente? Habíamos dicho que el isquémico en un 80% de los casos es el más frecuente, mientras que el hemorrágico es menos frecuente, ¿no? El tratamiento inicial en ACV isquémico, como por lo general son los trombos los que están causando la obstrucción y eso impide que pase el flujo sanguíneo. ¿Qué es lo que yo voy a querer hacer? Es deshacerme de ese trombo, ¿no? Sacarlo de ahí como sea. Entonces, principalmente se puede dar trombolíticos, es decir, fármacos que licen al trombo, si es que es candidato, o si no, dar una terapia anticoagulante, es decir, evitar que se sigan formando más coágulos, ¿no? Y sigan obstruyendo otros vasos sanguíneos. Luego tenemos el ACV hemorrágico, que por lo general el vaso ya está roto, entonces vamos a manejar la etiología, que generalmente es la hipertensión. Entonces vamos a hacer un manejo de la presión arterial para que no se sigan rompiendo otros vasos sanguíneos, pero también neurocirugía si es que es necesario. Y el pronóstico del ACV isquémico es variable, pero es mucho mejor si se trata rápido, de manera temprana.
Y el ACV hemorrágico es donde hay mayor mortalidad, el que suele ser más desastroso porque hay un riesgo del aumento del sangrado y que afecta a otras estructuras de tu cerebro, ¿no? Entonces, básicamente esos chicos es todo lo que hemos visto en este cuadro lo resume y ahí para que lo puedan leer también. No sé si tienen alguna pregunta, ¿se entendió o no se entendió? Pueden reaccionar. Ya, sí se entendió. Genial, Kimberly. Genial, John. Ok, ya chicos, entonces a veces el nombre es un poco complicado, pero traten de hacer sus cuadritos que diferencien una patología de la otra para que lo entiendan mejor. Ok, y les puse esos cuadritos de sus diapositivas porque de acá suelen preguntar. Por ejemplo, ¿qué preguntan, no? Si afecta a la arteria cerebral posterior, ¿qué es lo que va a haber? Siempre recuerda que arteria cerebral posterior va a haber una hemianopsia homónima contralateral. Acuérdense este nombre completo porque ahora que resolvamos las preguntas van a ver ese tipo de claves. Por ejemplo, si afecta a la arteria cerebral posterior derecha, va a haber una amnesia, una paramnesia, una desorientación, un delirio, pero si afecta a la izquierda, va a haber una alexia sin agrafia, una agnosia visual, ¿ok? Y acá hay algunos conceptos para que entiendan un poquito. Por ejemplo, ¿qué es alexia? Es la pérdida de la capacidad de leer, pero sin perder la capacidad de escribir, ¿ok? Porque acá dice sin agrafia. Por ejemplo, propaxognosia es la incapacidad para reconocer rostros que antes habías visto. Por ejemplo, no sé, si le da al paciente un accidente cerebrovascular isquémico a nivel de la arteria cerebral posterior, no va a reconocer las caras conocidas. Por ejemplo, no va a reconocer a su madre cuando le dice, ¿qué le pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No reconoce su cara y eso sería uno de los síntomas de que el daño está en la arteria cerebral posterior. ¿Ok? Igual la alexia, cuando es pierde la capacidad de leer, la negligencia visual, entre otras cosas. Y si es que afecta a ambas arterias, tanto derecha como izquierda a nivel posterior, pues va a tener lo que les dije, propasognosia, que es la dificultad de reconocer las caras que antes has conocido, la ceguera y el síndrome de Wallin, que es alaxia y apraxia, o sea, ambos juntos. Ya, y aquí es lo que hemos visto, el accidente cerebrovascular, o sea, el SB, o ACV, ACV, accidente cerebrovascular. Antes era conocido como enfermedad, creo, pero ahora le ponen como ACV. Aquí tenemos el isquémico y el hemorrágico, ¿no? Habíamos dicho que el isquémico era más frecuente y teníamos el aterotrombótico, que era la causa más frecuente, como ven aquí, de 30 a 35%. El cardioembólico, que son émbolos del corazón, que es de un 20 a un 25%, el lacunar de un 15 a un 20% y el indeterminado. Mientras que el hemorrágico teníamos dos tipos, ¿no? El intracerebral o el intraparenquimal, que es en un 12% el más frecuente, y la hemorragia que va a nivel del subaracnoideo, que es un 8%, ¿no? Entonces, esa es una clasificación, un cuadrito que les ponen ahí. Ya chicos, ¿hay alguna duda, pregunta o podemos pasar con las preguntas? Ya, al parecer todo está claro. Les voy a dar 2 minutos para que puedan resolver la pregunta.
¿Qué tal, chicos? ¿Tienen alguna clave para la pregunta? No, ninguna. Y a ver, vamos a analizarlo. Dice que es una paciente mujer de 43 años de edad y hay algo en sus antecedentes que es hipertensión arterial, tiene hipertensión arterial con antecedentes de hipertensión arterial y no solo eso, también dislipidemias y dice que refiere que acude a emergencia por presentar de forma insidiosa hemiapnosia homónima. ¿Cuál es el territorio vascular más probablemente afectado? ¿Qué arteria? Lo habíamos dicho casi al final, les mostré como que una imagen donde hablamos de la arteria cerebral posterior, ¿no? Que era la que te daba una hemiapnosia homónima contralateral, que dependía mucho de la sintomatología si era derecha o izquierda. Pues si te ponían a diferenciar derecha e izquierda iba a ser un poco complicado porque tenías que recordar que en la derecha era amnesia, desorientación, mientras que en la izquierda tenía un paciente con alexia, o sea, con la incapacidad de leer, con agnosia tanto visual, agnosia de colores, pero aún tenía la capacidad de escribir. ¿Ok? Y si era bilateral, o sea, tanto derecha como izquierda, iban a tener la incapacidad de reconocer rostros, que era la propaxognosia, la ceguera también. Entonces, si me dice, básicamente me está regalando la pregunta porque me dice, ¿qué arteria está afectado si es que el paciente tiene una hemiapnosia homónima? Es que marcarían cerebral posterior. Ahí está, chicos. Miren, y si leen esta pregunta, son de dos exámenes distintos y si se dan cuenta, solo cambian la edad del paciente. Ok, entonces también dice lo mismo. Paciente varón de 67 años de edad con antecedente de hipertensión arterial y dislipidemias. Refiere que acude a emergencia por presentar de forma insidiosa hemiapnosia homónima. ¿Cuál es el territorio vascular más probablemente afectado? ¿Cuál sería, chicos? Hemiapnosia homónima. Posterior. Ajá, muy Cerebro bien. posterior. Arteria cerebral posterior. Muy bien, chicos. Esto es. A ver, chicos, esta de aquí. También 2 minutos para que puedan resolver. A ver, chicos, ¿tienen alguna clave? La E. La E. Ya, muy bien. ¿Por qué crees que es la E? ¿O nos podrías leer la pregunta? Como gustes. Si el accidente cerebrovascular afectó el tejido cerebral del lado derecho por compromiso de la arteria cerebral media en un paciente diestro, ¿cuál opción se presentará más probablemente?
El movimiento y sensibilidad del lado izquierdo del cuerpo se verá afectado. Ajá, muy bien. ¿Por qué? Porque es contralateral, ¿verdad? Es decir, si yo me afecto el tejido cerebral del lado derecho, ¿qué es lo que se me va a afectar? Lo contrario de mi cuerpo. Sería mi brazo izquierdo, mi pierna izquierda. O sea, mi cuerpo del lado izquierdo si se afecta a mi hemisferio derecho, es contralateral. Entonces, podemos descartar, ¿no? Porque la primera me dice el movimiento y sensibilidad del lado derecho se verá afectado. No, del lado derecho no, es del lado izquierdo. El daño cerebral puede causar trastornos del habla y del lenguaje, pero en este caso estamos hablando de la arteria cerebral media. Esos no están relacionados con habla, con lenguaje. El daño cerebral causará trastornos de la visión, tampoco con la visión. Es más relacionado con lo motor de nuestro cuerpo, ¿ok? Y te dicen que el movimiento y la sensibilidad no se verán afectados. Sí se verán afectados, pero del lado izquierdo. Y como dice acá, ¿no? El movimiento y la sensibilidad del lado izquierdo del cuerpo se va a ver afectado. Muy bien. Esa es la clave. A ver, aquí tienen otra pregunta, también 2 minutos para que puedan resolverla. La C. A ver, la C. Muy bien. ¿Por qué? Porque el hemorrágico va a ser una ruptura de un vaso donde va a sangrar y el isquémico es por una obstrucción. Ajá, muy bien, tal cual como dijo su compañero, hemorrágico, como su mismo nombre lo dice, hemorragia, ruptura, sangrado, mientras que isquémico es una obstrucción. Entonces, ¿ocurre principalmente en pacientes, en personas jóvenes? No, porque generalmente los hipertensos son adultos mayores, ¿no? Entonces, no son personas jóvenes. Se produce por la obstrucción de una arteria. Ese es el isquémico, no el hemorrágico. Involucra sangrado dentro del cerebro. Muy bien. No requiere atención médica urgente. Falso. Tanto el isquémico como el hemorrágico, ambos requieren atención médica. Entonces, esto es falso. Entonces, involucra sangrado dentro del cerebro. Muy bien, chicos. Ahora, esa es la última pregunta. También les doy 2 minutos para que puedan resolverla. La B. Ya, la voy a ver porque te dice que es un hallazgo característico de un ACV hemorrágico en una tomografía sin contraste, ¿no? Entonces, ¿por qué la vi? A ver, porque en la tomografía nosotros vemos hiperdenso y hipodenso, ¿no? ¿Cómo se ve la sangre en una tomografía? Se ve con una hiperdensidad en la región que indique sangrado. Pero también podemos poner hipodensidad alrededor de la hiperdensidad por edema, no se olviden eso. Pero aquí sí me hablan de hiperdensidad, densidad en una región cerebral que indica sangrado. Ay, no, descartar. Ya. Muy bien, chicos. Esos son las claves. Ya.
Muy bien, chicos, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, o pueden reaccionar si han entendido. Voy a ir buscando el post. Ya, genial. Si han entendido. Gracias, John. Ahora les voy a mandar el post en un minuto. ¿Cuándo es su segundo examen, chicos? El sábado. Ah, este sábado. Una semana. ¿Hasta qué tema viene? Todo neuro, ¿no? O sea, neuro. Sí, sí, todo neuro. Ya, a ver, postes. Ahí les estoy mandando el link del postes. ¿Me avisan si les ha llegado a todos? Ya. Bueno, chicos, les va a estar abierto 20 minutos el post para que puedan resolverlo. Eh, ¿Les parece bien si a las 8:40 continuamos con la otra clase? Para ya dejar neuro de lado, porque después de esto, creo que ya comienzan cardio con Dayanira y luego ya comienzan neumo conmigo. O sea, todo neumo lo ven conmigo y con Lilian y todo cardio lo ven con Dayanira y con Lilian. Ok, creo que esa sería nuestra última clase de neuro. Ya chicos, entonces 8:40 me vuelvo a conectar. En este mismo link, no salgan del link y les voy mandando el pretest del otro tema. Ok.